¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero hablar de un tema bastante serio porque no sé si ustedes de pura casualidad en estos días han visto el artículo del Rolling Stone donde habla precisamente de esta situación que hay en Fort Bragg. Esto es en Estados Unidos, un lugar en donde, bueno, se acuerdan incluso que fue Mike Root el que se quiso torcer a Donald Trump, donde estaba vinculado mucho a estas situaciones que estaban pasando allá, que se decía que de operaciones psicológicas y demás, pero sobre todo aquí lo que está saliendo es el tema de los bad hombres, la conexión donde dices, oye, ¿quién es el que verdaderamente mueve todo este aparataje en Estados Unidos cuando dicen, es que son los mexicanos, es que es Nicolás Maduro, el mayor capo de capos y 50 millones de dólares por su cabeza y demás, amigos? Bueno, quiero tocar este tema, es importante. Nick Corbish Lee, que habla precisamente sobre la inminente intervención militar de Estados Unidos en contra de México. Ustedes veían como el día de antier Pete Hegseth, secretario de la Defensa de Estados Unidos, decía, mira, no descarto que vayamos a emprender una operación militar para México, ¿ok? Quiero que vean rápidamente esto, comenzamos. Y yo creo que más al rato tocar este tema ya de una manera, pues, con ustedes, que estén ya conectados en vivo y demás. Pero vean esto, Rolling Stone, mira, Tim me habló básicamente de una pandilla, una organización de los bad hombres dentro del ejército, compuesta por un grupo tácito de soldados que se autocontrolaban, cartel secreto de Fort Bragg y los asesinatos sin resolver, ¿no? Porque muchas cuestiones han sucedido allá en todo este contexto. Exclusiva, un extracto de este nuevo libro de Seth Harpersky, editor colaborador de Rolling Stone. El cártel Fort Bragg revela los nuevos detalles sobre una violenta red de narcotráfico en las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y un cuerpo aerotransportado. Fort Bragg tiene muchos secretos, ¿no? Amigos, prepárense porque lo que vamos a ver acá de verdad, ¿no? Una posición que sucede. Kurt Harbach incluso también había comentado sobre esto, donde había acerca de este, pues, bombazo que él decía, la situación que está surgiendo y que hay de los medios de comunicación que están hablando de esto. Pues obviamente no pueden hablar, amigos, porque los principales medios de comunicación lo único que son propagandas y no pueden existir en las condiciones del mercado actual. ¿Y cuáles son esas, no? Pues obviamente tienes que producir algo que le guste a la gente y que puedan consumirlo, pero cuando estás viendo los salarios que se lleva esta gente, el nivel de producción y demás, es imposible, es económicamente inviable. Ya que estaba, sin embargo, a excepción por ejemplo del Universal y Canal 11 que yo haya visto, la revelación ha sido casi ignorada por los medios mexicanos a pesar del vínculo con este país. ¿Por qué? Incomoda la noticia de que existen cárteles allá. ¿Para qué protegen tanto a Estados Unidos? Pues obviamente, amigos, porque es propaganda todo esto. Seth Harp allí, narcos, traficantes de armas, violadores de menores, sicarios, este tipo que acaba de intentar eliminar a su esposa disfrazado de conductor de Amazon, todo provienen de la secreta y poco conocida 95 Brigada de Asuntos Civiles de Fort Bragg, una de las unidades más tóxicas del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Amigos, es que de verdad, ¿no? Toda esta situación que está pasando por acá, donde en verdad sucede esto. Escuadrones de la Muerte estadounidenses. Seth Harper, hablamos con sobre su nuevo libro Seth Bragg, Fort Bragg, sobre este lado salvaje del imperio de Estados Unidos, esta matanza global, los bad hombres, el estado en colapso y cómo traerlo de regreso a la madre patria, ¿no? Aquí estaba otro policía corrupto, agentes especiales corruptos, bad hombres mexicanos, exmiembros de esta ISIS. El cártel Fort Bragg por Seth Roth cuenta una extraña historia de la corrupción de la fuerza de combate más elitista de Estados Unidos. Y vean acá, este personaje, oye, cada vez que intento reproducir tu audiolibro, mi audio se bloquea, ¿qué está pasando? Y le comentan a Audible, ¿no? Precisamente porque ahí está alojado esta. Y bueno, esto también me lo han comentado a mí. Oye, Pablo, es que de repente no funciona el audio, algo sucede acá, ¿qué está pasando? ¿No? O no me llegan las notificaciones. Cuando empiezas a tocar temas importantes es cuando, bueno, ¿qué dice acá? Seth Harp. Venezuela ni siquiera es un país productor importante de sustancias, sin embargo, poseen casi tanto petróleo como Irak, y esto ha ayudado a explicar por qué nuestras agencias de inteligencia siguen descubriendo supuestos vínculos de Maduro y estas otras organizaciones, el cartel de Sinaloa, lo que se les ocurra, ¿no? Porque ahí está el tema de que, ¿sabes qué?
50 millones sobre la cabeza de Maduro. Vamos a ir viendo poco a poco. Aquí Alexander Ávila le pasó un libro, ¿no? Oye, muchas gracias, le dice, ¿no? Spectres of Revolution, ¿no? Guerrillas de estos, ¿cómo se llama? Productores, ¿no? De agricultores en la Guerra Fría del lado del campo mexicano, ¿no? Amigos, ¿qué pasó con todo esto? Vean, quiero comenzar para que vean por dónde va toda esta situación. Prepárense. Nick Corbisley. La última amenaza de esta escalada del gobierno de Donald Trump se produjo apenas días después de la revista Rolling Stone sobre el informe de la existencia de un cártel secreto de traficantes de sustancia que opera desde Fort Bragg, Estados Unidos. Imagínense este escenario, año 2003. Y un gobierno mexicano corrupto vinculado a los bad hombres enfrenta una crisis institucional. La anarquía se intensifica a medida que los cárteles mexicanos llevan su lucha en contra de las autoridades estadounidenses a las calles de Houston y San Diego. Uno de estos cárteles lanza un ataque de bad hombres en contra de la embajada estadounidense en la Ciudad de México. Estos sucesos desencadenan una crisis migratoria. Millones de mexicanos inundan la frontera estadounidense, amenazando así la seguridad nacional. Piensen algo, imagínense esto ahorita, esto es 2003, pero imaginen que esto ocurre. ¿Por qué están poniendo tanto aparataje en la frontera? Ojo. En respuesta, la Fuerza Expedicionaria Estadounidense lanzan un ataque de infantería en 3 frentes contra México, una hacia el este a través de Brownsville rumbo a Tampico, otra en Fort Hood hacia Monterrey y Guadalajara, y el tercero desde Arizona hasta Sonora. Y así, la ofensiva terrestre se acompaña de un asalto marítimo al puerto de Tampico y un ataque aéreo relámpago en el aeropuerto mexicano de Santa Lucía. Amigos, también se libra una guerra psicológica para convencer a la población local de que la invasión de Estados Unidos va a beneficiar a México. Imagínense esta chorrada. Y así al mismo tiempo el canciller mexicano da un golpe de estado contra la presidenta en funciones. Imagínense Marcelo Ebrard, ¿no? Que ahorita, miren, ha pasado muy bajita la tenaza, no se ha enfrascado en ningún problema, a diferencia de todos los demás, ¿no? Pero el tipo es del UEF. Ahora, las fuerzas especiales mexicanas atacan la residencia presidencial en Los Pinos, pero descubren que el presidente ya ha huido. La intervención estadounidense culmina con un ataque devastador contra los restos del ejército mexicano en las montañas de Zacatecas, y en cuestión de días la operación se completó y se restablece el orden en México. Y así este nuevo gobierno golpista instalado en Los Pinos ya había convocado nuevas elecciones y los cárteles de bad hombres estaban en desventaja. Un rotundo éxito militar que nunca se materializó. Y aunque parezca descabellado, este es uno de los 5 escenarios para una guerra fría de que Caspar Weinberg había escrito. El secretario de la defensa de Reagan estaba poniendo en este libro de 1998 llamado La Próxima Guerra. El libro fue coescrito por Peter Schweizer, investigador del Instituto Hoover, y cuenta con un prólogo de Margaret Thatcher. O sea, amigos, Dios mío, piensen, ¿se acuerdan estos videojuegos? Creo que fue Splinter Cell, igual por aquellos años 2003, 2004 creo que salía, y era también una situación así en Ciudad de México. ¿Se acuerdan la embajada? Todos los escenarios que salían aquí en la Ciudad de México. Creo que hasta lo prohibieron acá, Mira, la próxima guerra sirve como mínimo como confirmación de que incluso en 1998, que fue 8 años atrás de que el expresidente Felipe Calderón lanzara su desastrosa guerra contra los bad hombres, que dejó aproximadamente 500,000 de personas que se fueron de este mundo y miles de desaparecidos. Los comandantes militares estadounidenses estaban contemplando ya una futura invasión para México, so pretexto de la guerra contra las sustancias. En un artículo del año 2009 sobre este escenario de una invasión a México de Caspar Weinberg, este general militar y académico mexicano José Francisco Gallardo Rodríguez escribía: mira, México ha estado en la mira de los Estados Unidos durante algún tiempo, especialmente ahora que Estados Unidos lo que busca es desesperadamente mantener la hegemonía global. Gallardo Rodríguez describe la guerra contra las sustancias como un pretexto bajo el cual Estados Unidos lo que busca históricamente es intervención económica, política, social y militarmente a México. Acuérdense algo, porque se lo dijo precisamente Netanyahu a Donald Trump. Para ustedes es
Los mexicanos son como para nosotros los palestinos, ¿no? Ojo con esto. La amenaza inminente de la fuerza militar de Estados Unidos. Hoy en día la probabilidad de una invasión militar estadounidense a gran escala de México afortunadamente es baja y sin embargo la amenaza de un ataque militar unilateral de Estados Unidos contra los objetivos de cárteles de la sustancia mexicanos con todas las graves repercusiones que estos pueden acarrear, esto parece inminente día con día. Ustedes han estado viendo cómo empiezan a cambiar la retórica, empiezan a aumentar la presión y demás. Y vaya, ¿qué puede pasar? Y como lo revelaba el New York Times hace unos días, el presidente Trump ha firmado en secreto una directiva que le ordena al Pentágono comenzar ya a que se use la fuerza militar en contra de ciertos cárteles de la sustancia latinoamericanos que su administración ya designó como las organizaciones terroristas. Entre ellos se encuentra el de Sinaloa, el de Jalisco, el de Nueva Generación, el del Noreste, el del Golfo, la familia michoacana, Tren de Aragua de Venezuela, la MS-13 de Salvador, todas designadas como esto. Esto lo había puesto desde febrero. Ahora, la incorporación más reciente es el cártel de los Soles de Venezuela. Según Washington, tienen estrechos vínculos con el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Hay algunos que afirman que este cártel ni siquiera existe. Estados Unidos también aumenta la recompensa por Maduro de 25 a 50 millones de dólares por su cabeza. Según el fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, Maduro es uno de los mayores bad hombres del mundo, es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Según su artículo en New York Times dice, y ojo con esto, la decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a la lucha es el paso más agresivo hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno en contra de los cárteles. Ha demostrado la continua disposición del señor Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado como principalmente la responsabilidad de las fuerzas del orden, frenar el flujo de la sustancia y otras que son ilegales. La orden ha proporcionado una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. Y así los funcionarios militares de Estados Unidos empezaron a desarrollar una opción sobre cómo estos militares van a poder perseguir a los grupos que dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones había bajo condición de anonimato para que se discutiese las sensibilidades deliberadas internas. Ataques militares unilaterales en contra de cárteles representarían una escalada significativa a la larga lucha para frenar al narco, colocando así a las fuerzas de Estados Unidos en un papel protagónico en primera línea en contra de las organizaciones que suelen estar armadas y bien financiadas. Esta campaña sostenida probablemente también plantearía otra pregunta relacionada con la insistencia de Donald Trump para usar a las Fuerzas Armadas de forma más agresiva para poder apoyar así diversas de sus políticas que a menudo frente a las restricciones legales y constitucionales. Como lo señala el artículo, no está claro qué planes hay para elaborar en el Pentágono para la posibilidad de la acción, ni de dónde puede llevarse a cabo cualquiera de estas opciones militares. Pero hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido en la revelación rechazando categóricamente lo que Estados Unidos puede invadir a México. Mira, Estados Unidos no va a venir a México con sus fuerzas armadas. Esto lo decían durante la conferencia de prensa del día viernes pasado. Cooperaremos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Está totalmente descartado, cosa que yo les digo, amigos, esto no es cierto. Pero ¿acaso Trump está lo suficientemente loco? Bueno, en abril preguntamos si la administración Trump estaba tan loca como para lanzar ataques con drones en contra de México. Y ahí el presidente de Estados Unidos también hablaba sobre el envío de equipos de exterminio para eliminar así a los líderes de los bad hombres. Y como señalábamos en esa publicación, las posibles consecuencias que pueden incluir ruptura de las relaciones entre dos socios comerciales más grandes del planeta, un aumento masivo de la migración hacia Estados Unidos, otra guerra perpetua patrocinada por Estados Unidos, esa vez en su propia puerta, y la desintegración definitiva del TEMEC. Imaginen,
Este impacto de esto tendría una economía de cada país, sin mencionar toda la vida inocente que se perdería y se arruinaría. También dificultaría mucho el tema de la vida de decenas de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y de los aproximadamente 1.6 millones de gringos que viven en México. Y como lo señalaba Cristóbal, el lector de Carolina del Norte, en un comentario de la publicación anterior, Trump parece decidido a hundir Estados Unidos y México en una coexistencia aún más peligrosa. Mira, decía esto: durante años Estados Unidos ha disfrutado de una envidiable seguridad, de estar rodeado por vastos océanos al este y al oeste, y por naciones débiles y amigas al norte y al sur. Si no tiene cuidado, Trump puede acabar con ese privilegio, pudiese volver a su vecino del sur menos amigable. México puede tener una tercera carta que jugar, quizás una carta de triunfo, puesto que el suroeste de Estados Unidos es tan mexicano como estadounidense. Y como cantan los Tigres del Norte: yo no crucé la frontera me cruzó a mí, o algo parecido. Pero si la cosa se pone fea, pudiese haber serios problemas. Y amigos, ¿alguien de ustedes se acuerda, por ejemplo, el momento en donde en la película del Club de la Pelea, ¿no? Precisamente se habla sobre, oye, vamos a acabar con estos tipos que están poniendo en peligro y que están amenazando, y eran los que estaban ahí en el Club de la Pelea. Y cuando van con este fiscal y lo agarran en el baño, ¿no? Y entre todos lo agarran y están a punto de cortarle las nuecesitas, que le dicen: no te estés metiendo con nosotros, porque nosotros somos los que recogemos tu basura, somos aquellos que te llevan en la ambulancia manejando para que llegues a salvo y seguro, somos aquellos que hacen prácticamente todo. Piensen en los mexicanos que hay allá. Claudia Sheinbaum soltó esta amenaza, aunque fue con el himno nacional, ¿no? Que más si osare un extraño enemigo, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Así, si llega alguien acá al país, ¿no?, tratando de invadirnos, pues todos somos hijos de esta nación, y al final ustedes saben que puede suceder, ¿no? Vean esto, volviendo con este tema. Y digo, no es que haya lanzado así la amenaza, pero ustedes conocen nuestro himno nacional, de qué trata, y esto sabiendo que estamos al lado de Estados Unidos, que es la mayor amenaza para la seguridad mundial de toda la historia, y actualmente es el que quiere seguir haciendo esto. Hay que tenerlo presente, y no es que yo lo esté propiciando, para nada. Yo lo que quiero es la paz, pero que caigan en cuenta estos locos psicópatas, que puede haber consecuencias, ¿no? En este sentido, en el contexto donde, oye, somos tu vecino, somos el mejor socio comercial que tienes. ¿Por qué hacer esto, no? Todo cambia, ¿de qué? ¿A cambio de qué? Es poco probable que una mayor militarización de esta guerra en contra de las sustancias frene el flujo de ellas. Solamente va a crear más ciclos de violencia. Lo hemos visto con Colombia y México, donde actualmente está ocurriendo en Ecuador, porque es parte también para dominarlos y destruirlos de alguna manera. Miren acá. Discúlpenme. La nación andina está experimentando el año más violento que tiene registro. Un año y medio después de que su gobierno vasallo de Estados Unidos, de Daniel Noboa, designando a los cárteles de la sustancia locales como las organizaciones terroristas y declarando un conflicto armado interno en contra de ellos. Lo mismo que Calderón, para darse legitimidad y obviamente para que Estados Unidos diga: tú eres, ¿no? Y te vamos a proteger, te vamos a dar todo lo necesario. Lo mismo que con Calderón. Me acuerdo en la universidad, amigos colombianos que llegaban de intercambio y demás nos decían: es que lo que están viviendo ustedes, nosotros ya lo vivimos en Colombia, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, habían declarado repetidamente que librar una guerra en contra de la sustancia en México es de poca utilidad si no se actúa contra la demanda que hay en Estados Unidos, que es el mayor mercado de sustancia del planeta. Esto lo escribía Christopher Fitchweiss, profesor de ciencia política de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, aquí en la revista The Responsible Statecraft del año pasado. Las sustancias siempre encuentran la manera. Mira, él decía: quienes proponen la solución de la fuerza especial a la crisis de la sustancia parecen malinterpretar los principios básicos de la economía.
La oferta siempre encuentra la manera de satisfacer la alta demanda. Acuérdense allá en Estados Unidos, en la época de Al Capone, la prohibición, el alcohol, etcétera, ¿no? Y siempre seguirán nuevos magnates de la sustancia. Hay que recordar que cuando los cárteles colombianos decayeron en la década de 1990, otros proveedores surgieron rápidamente en México. Si eliminas el intermediario actual de México, pronto surgirán otros lugares. Eliminar al intermediario de la sustancia nunca va a resolver este problema. Porque ¿quiénes son los que lavan el dinero? ¿Quiénes son los que se lucran con esto? ¿Qué complejo militar industrial es el que verdaderamente pone gente al frente, ¿no? Para que esto continúe. ¿Qué tanto dinero hay allá? Ahora, hablando del tema de los cárteles de la sustancia, es interesante también ver la palabra cártel para describir una organización narcotraficante en Estados Unidos. Y además esta organización, que opera desde Fort Bragg, es la misma base de Carolina del Norte que ayudó a entrenar a miembros de fuerzas especiales mexicanas que finalmente desertaron y fueron los que fundaron los Zetas. Este cártel y grupo insurgente notoriamente violento que aterrorizó a México durante la primera década de este siglo, ¿no? Y ustedes veían ahí cómo Calderón fue el que empezó a repartir el queso. Le tumbaron, que fueron 3 secretarios de Estado, ¿no? O sea, era el segundo al mando del país, y porque se engolosinaron demasiado. Como señala el periodista estadounidense radicado en México, Kurt Hartschbach, en el siguiente clip, a menudo excelente podcast Soberanía, la palabra cártel casi nunca se usa para describir a organizaciones de bad hombres con sede en Estados Unidos. Miren, a ver, ¿cuánto dura este? Miren, no dura tanto. La idea de la prensa estadounidense, esta historia, como la escribí en X, que significativamente no la han reportado en las prensas, y es la idea de que solamente los cárteles existen en México, y donde sea que pase le echan la culpa. Bien, lo siento, pero si tú tienes un grupo de personas que tiene esta cantidad de armas, con todo el conocimiento que viene de los militares, toda esta clase, ¿sabes? La gente creo que va a tener menor predisposición a tratar de meterse con este tipo de personas. Lo siento, pero eso es un cartel. Es actividad de cartel, a menos de que semánticamente dices que solamente están en Latinoamérica. Y no es el único pieza que tenemos en el radar. Sí, tenemos toda una historia, por decirlo, ¿no? Excelente reporte de él. Aquí, déjame poner esto en la pantalla, donde este tweet que era acerca de Fort Bragg, la historia. Pero lo que quiero es traer de esto de vuelta, ¿no? Que viene de José, el titular, donde la investigación del FBI de esta sustancia epidémica el primer detenido, ¿no? Aquí por el ICE en Nuevo México, este correccional, donde están empezando a expandir sus temas de inmigración para esto, donde van a concentrar a la gente en medio del incremento de todas estas situaciones, ¿no? Por el tema del ICE, donde están manejando una instalación federal y donde están empezando a usar estas investigaciones de tráfico que han encontrado. Así que verdaderamente ves esto, y si tú ves la pieza que está de Rolling Stone, lo que te viene a la mente es una película bastante clara. Esta nación de que nada más los cárteles están en Río Bravo, cruzando el Río Bravo, es una mentira, no tiene sentido, y donde empezamos a ver las realidades en el terreno y las otras cosas importantes de que podemos ver la colusión de actores estatales, no, obviamente, entre ambos países, donde están implicados aquí, ¿no? El tema para empezar a traficar a la gente. Y él está aquí en este central de correccional. Estos gringos aman y pregonan y levantan su dedo en contra de nosotros aquí abajo del río.
Pero la verdad es de que esta situación no es muy similar. Hay colusiones entre las Fuerzas Armadas y todos estos, entre negocios legales y lugares legales. Esto es como se mueven las sustancias, donde esta idea donde nada más los mexicanos es lo que tiene cuando se viene al tema de la sustancia y su tráfico. Por supuesto que no es para nada acertado o lo que sea. Y entre más empezamos a ver y aprendemos acerca de cómo se opera todo esto, todas estas situaciones que Estados Unidos, donde empezamos a ver que estas confrontaciones que de algunas personas tenemos que empezarlos a confrontar dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y sí, es donde dice, oye, a ver, ¿y dónde están ustedes? Porque ¿dónde están las detenciones? ¿Dónde están estos que lavan el dinero de verdad? ¿No? Y así, ¿qué viene? La fallida estrategia de los gringos para los patrones. Mira, Estados Unidos ha utilizado esta estrategia del capo para poder atacar a la administración y a líderes de los bad hombres mexicanos durante la mayor parte de las últimas 2 décadas. Y parece que lo único que ha logrado es fomentar la violencia y por consiguiente la demanda de instrumentos democráticos estadounidenses, ¿no? Como se señala en nuestra publicación anterior, cualquier reacción a un ataque militar unilateral de Estados Unidos en contra de objetivos mexicanos inevitablemente va a cruzar la frontera de Estados Unidos, llegando a ciudades de Estados Unidos. Y decía, citando, como lo demostró la guerra en Ucrania, esta guerra con drones es un gran factor de nivelación, ya que permite a naciones más pequeñas o menos avanzadas tecnológicamente o incluso a actores no nacionales proyectar poder y defenderse eficazmente contra adversarios más grandes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los cárteles de la sustancia mexicana. Piensan en los Houthis con estas lanchas, drones, medio submarinos, drones también, drones con los cuales pues han detenido completamente el cruce a través de sus fronteras, ¿no? Directamente contra lo que tenga relación con el buque. Y esto, Estados Unidos tuvo que retirarse, los europeos tuvieron que retirarse porque estaban despilfarrando el dinero y no podían hacer esto con la tecnología que hay ahora, a menos de que arrasen nuclearmente Yemen, ¿no? Bueno, incluso el Atlantic Council, normalmente que son amantes de la guerra, han advertido que una acción militar unilateral en contra de México conllevará graves riesgos, especialmente dada la capacidad de los cárteles de la sustancia de tomar represalia contra objetivos gringos. Y decían ellos, mira, los cárteles mexicanos no son simplemente organizaciones criminales, ellos operan como entidades paramilitares con amplios recursos financieros, cadenas de suministro globales, sofisticadas redes logísticas que se extienden hasta Estados Unidos. Es improbable que estos grupos absorban pasivamente los ataques de los gringos. En cambio, como lo demuestra la historia, es muy probable que ellos tomen represalias de forma preventiva y reactiva. Poseen una considerable capacidad de bad hombres que, combinada con su presencia establecida en Estados Unidos, pueden intensificar este conflicto mucho más allá de lo que los defensores de la solución puramente militar pueden prever. Y ojo, ya leyeron entre líneas porque obviamente Atlantic Council siempre quieren la justificación y el tema, tenemos que ir preventivamente y atacar a México porque vean todo esto, hay que limpiar y demás, ¿no? O sea, de verdad los bad hombres se van a poner así de esta manera y justificarles, ¿no? Que ahora sí nos vengan a atacar. Ahora, Trump ha querido atacar a estos bad hombres mexicanos desde su primer mandato. En 2020, el entonces 45º presidente gringo le preguntaron a Mark Esper, su secretario de la Defensa, sobre la viabilidad de lanzar misiles a México para destruir estos laboratorios de la sustancia y de esta manera aniquilar a los cárteles. Incluso aventuró a la participación estadounidense en tal ataque pudiese mantenerse en secreto. Esper se negó siquiera a considerar la idea, calificándola de grosera, absurda y contraproducente, por lo que pagó con su cargo. Hoy, Trump está rodeado de legiones de aduladores y aduladoras, mientras que su obsesión por lanzar un ataque contra México parece haberse intensificado. Por supuesto, también es posible que ante la última amenaza de escalada sea simplemente una táctica de distracción destinada a desviar sus antecedentes de sus votantes estadounidenses de problemas que no ha resuelto, ¿no? Como que a él pues, le gusta la pizza y todo eso. Definitivamente, hay un tufo want the dog
sobre el acontecimiento reciente. La administración Trump está desesperada para centrar la atención de sus votantes de los MAGA en cualquier cosa que no sea el escándalo de su amigo Epstein o la intervención que suele servir como una táctica de distracción eficaz, mientras que México se está convirtiendo rápidamente en la piñata favorita de Trump. También es posible que esto forme parte de una táctica de negociación. Trump 2.0 está actualmente en negociaciones comerciales con docenas de países de todo el planeta, incluido México, que es el principal socio comercial. Pero qué mejor manera de ganar influencia en estas negociaciones que amenazar con destruir a su oponente, al menos desde la perspectiva de este loco. Y el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, él afirma que la creciente guerra de Trump contra los cárteles de la sustancia latinoamericanos será ventajosa para Estados Unidos como para México, dos socios soberanos que enfrentan a un enemigo común, los violentos cárteles de las criminales. Así que quién sabe, quizás un clásico engaño de Trump. Sin embargo, hay una cosa y esta es segura: cuando la policía bueno de la rutina de policía bueno, policía malo, que si utiliza en tu contra es un ex agente de la CIA, ex boina verde, que dirigió las operaciones de combate de contrainsurgencia de la sangrienta guerra civil en El Salvador, probablemente no estás en una muy buena situación. Y es el que instruye también a este personaje, ¿no? Que es el carcelero privado de Donald Trump y que ponen allá en El Salvador, ¿no? Y vaya, hay gente estúpida que, ¡ay, sí nos está salvando! Dios mío. Pero ven acá. Además, no podemos olvidar también el firme apoyo de la administración Trump a la intervención militar directa contra otros cárteles de sustancia en México, como incluían el caso como Vance, Marco Rubio, Pam Bondi, Pete Hegseth, porque según múltiples fuentes citadas por los periodistas de Estados Unidos, sucesos como el de Joan Grillo en una entrevista que dio en julio, soldados estadounidenses ya se están preparando en Fort Bliss para operaciones militares en territorio mexicano. Hace poco más de un mes, un analista de seguridad mexicano, Víctor Hernández Ojera, él escribió el artículo esclarecedor para el Universal. Advertía que la intervención militar estadounidense en México ya es inminente. El ex asesor de seguridad presidencial de aquel entonces Enrique Peña Nieto y actual director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, Hernández escribía describiendo este artículo como probablemente el más difícil que ha escrito en toda su carrera. Ojo con esto. Hoy, en su segundo mandato presidencial, el señor Trump cuenta con lo que le faltaba en el primero: un amplio consenso político en torno a la idea de invadir México, un departamento de la defensa decapitado, sumiso a sus caprichos, una urgente necesidad política de lograr algún tipo de victoria en política exterior ante el rotundo fracaso de diplomacia estadounidense para contener el conflicto en Oriente Medio, porque el tipo es un perdedor en todo lo que ha hecho, ¿no? Porque todo es derrota tras derrota, y vean que le está haciendo Brasil, la India, Rusia, China, vaya, el tipo necesita urgentemente algo. Y el ala más radical e intransigente del Partido Republicano ha abrazado y promovido esta idea de intervenir México. William Barr, Daniel Crenshaw, J.D. Vance, Pamela Bondi coinciden plenamente en declarar a los cárteles como la organización terrorista y en ver a México como la misma hostilidad y desconfianza que preserva para países como lo son Irán, Rusia, China y Corea del Norte. ¿Se acuerdan que decían? Es que ya están incluidos, ellos son como Irán, o sea, ¿qué? Y así, Trump tomó represalias implacables contra la burocracia civil y militar que se atrevían a señalar la naturaleza infantil de este plan de invasión. Y en menos de 6 meses despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, ¿no? Sobre pretexto de que era woke. A la comandante de la Armada, la almirante Lisa Franchetti, a la comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, y al segundo al mando de la Fuerza Aérea, el general James Slife, entre otros. Los 3 requisitos principales para lanzar algún ataque militar están establecidos, dice Hernández. Toda operación militar tiene 3 etapas. 1. Reconocimiento del terreno. 2. Concentración de recursos humanos y materiales a emplear. Eso ya está hecho, amigos. 3. Construcción de un consenso político necesario para justificar la operación ante la opinión pública. Ya se viene. Y aquí
es donde entra en juego las personas como Dianne Crenshaw, J.D. Vance, Pamela Bondi, quienes denuncian a México como un adversario de Estados Unidos a la par de Irán, de China y de Corea del Norte. Todo esto tiene que ver con la preparación del terreno para una guerra entre votantes de MAGA. Y en una entrevista con el veterano periodista mexicano Julio Astillero, Hernández explicaba cómo Trump había reunido a más de 10,000 soldados, una cifra que solamente podemos ver en la frontera entre Estados Unidos y México. Al mismo tiempo, la Armada gringa ha enviado 2 buques de inteligencia, uno al Pacífico y otro al Golfo de México. Este reconocimiento aéreo, este es el aspecto más evidente de los preparativos de la guerra estadounidense, afirma Hernández. Hemos tenido un flujo constante de aeronaves militares estadounidenses sobrevolando y monitoreando el territorio mexicano, todos con sus transpondedores activados. Lo que en realidad están diciendo a México es: no me importa si sabes que estoy aquí, porque aquí estoy y estoy recopilando información sobre ustedes, ¿no? A ellos ya no les importa, y ya vimos que nadie pudo hacer nada en la historia más trágica del mundo moderno sobre lo que ha hecho el buque inundible. Prepárense. Y como era de esperarse, existe una pequeña pero ruidosa minoría en México que genuinamente apoya esta idea de una intervención militar. Son aquellos Doña Florinda, son las tías panistas, son toda esta casta de idiotas que no tienen idea de la historia del planeta. Desgraciadamente, amigos, los hay en todas partes, ¿no? Por lo general, es gente ignorante, resentida y que no es muy brillante. Cueste lo que cueste para derrocar al partido centroizquierda de Morena y restablecer así al status quo. Parecen creer sinceramente que el ejército gringo va a ayudar a México a recuperarse, poniéndole fin a la lucha contra los cárteles de la sustancia. La influencia directa de Estados Unidos también ayudaría a sanear a las instituciones corruptas de México. Pero lo que parecen ignorar deliberadamente son los desastrosos resultados reales de las intervenciones militares de Estados Unidos en las últimas décadas, incluidos estados fallidos, naciones destrozadas, Irak, Libia, Siria. Amigos, en el caso de Siria, ¿se acuerdan cómo toda la gente, sí, ya nos libramos del dictador? Y un sinfín de mujeres, porque supuestamente también venía el tema feminista, todas estas chorradas que ponen en el contexto de cómo Estados Unidos tiene que ir y la democracia y las mujeres y demás. Y ahora que están viviendo, ¿no? Con Al-Yulani y cómo se las están torciendo. O sea, amigos, eso es lo que quieren acá. Y que de repente digan, ahí viene, ¿no? El ratón para gobernar México, porque así como Al-Yulani va a ser un luchador por la libertad. Y así lo ven las tías panistas. Vean esto. Como lo señalaba Hernández en un artículo para El Economista, la intervención militar estadounidense no será una solución a la crisis de la violencia que se vive en México, sino que probablemente la agravará. Sí, los soldados de Estados Unidos son especialmente incompetentes cuando se trata de llevar a cabo operaciones de contrainsurgencia y antiterrorismo, siendo Vietnam, Irak y Afganistán sus mayores fracasos. Porque imagínenselos, armados, ignorantes, el clásico gringo que no le importa tratar de comprender a los demás, sino para ellos simplemente son salvajes, ¿no? Así van a ver, no importa que tú seas del norte o de la casta que te sientas o que creas que porque te ves un poco más blanco te van a respetar. Si ven a tu hermana y dicen, se la van a torcer, ¿no? Ven acá, solo por egoísmo espero que nada de esto suceda. México, mi país natal, desde 2009 alberga a muchos seres queridos, incluyendo a mi esposa, quien actualmente visita a sus padres en la Ciudad de México. Yo espero que pronto se convierta en mi país de residencia. México ya ha sufrido bastante a manos de su vecino del norte, incluyendo a menos 10 incursiones militares y la pérdida de más de la mitad de su territorio. Pero esta creciente atención del gobierno estadounidense inspira poca confianza, ya sea Trump o alguien más refinado y presentable en la Casa Blanca, como ya lo hemos señalado. El principal objetivo de esta creciente guerra de Washington contra los bad hombres es geoestratégico. Se trata de recuperar control de su llamado patio trasero, sus vastas reservas de riqueza mineral y de otros recursos preciosos, y de paso, vender toneladas de armas de fabricación estadounidense. Por eso es que van por
Nicolás Maduro en Venezuela, la mayor reserva energética del planeta. Por eso es que están destrozando Ecuador sobre pretexto de la guerra contra la sustancia, para tratar de tener control y evitar la pérdida. Acuérdense qué gobierno estaba allá. El tema de Colombia, bueno, vuelve el tema, y contra Perú. ¿Por qué? Perú, Chancay, el puerto, ¿no?, mayor de toda América Latina, punto importantísimo para que esta región se desapegue ya de Estados Unidos. Se viene Operación Cóndor 2.0, y es cuando vemos que ponen a payasos imbéciles, como el caso de en Argentina, ¿no? Un personaje que está rematando absolutamente todo lo que puede, y su población está todavía en la negación, en un estado de shock que vaya, que les va a pasar la factura, amigos. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Compartan en sus redes sociales, pongan clic aquí abajo en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Si estás en la capacidad de apoyar este canal, por favor, aquí en la dirección de Patreon lo puedes hacer, o también uniéndote como miembro del canal, un super chat, un super sticker. Les agradezco de todo corazón. Si me ven en diferido, también hay aquí un botoncito que se llama super gracias. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Tú coméntame acá abajo qué sientes de todo esto. Nos vemos hasta el próximo video programa.